Para analizar todas estas declaraciones que acabamos de escuchar, agradezco muchísimo la comunicación al doctor Bernardo Barranco, un sociólogo especializado en el estudio de religiones. Doctor Barranco, bienvenido y muchas gracias por regalarnos estos minutos. ¿Qué tal, Luisa? Un placer para mí estar en tu espacio. Igualmente, pues el asunto de la violencia que ha llegado también o que ha tocado también ya a la iglesia en nuestro país ha sido tema de la conferencia matutina y también de diferentes voces, altas voces en la iglesia. Siempre es tenso que religiosas y religiosos opinen sobre la política pública, pero en este momento ya es pues un asunto que llegó hasta su casa. ¿Qué decir sobre esta relación, doctor? Pues mira, primero una gran paradoja porque todo este escalamiento de tensiones entre la Iglesia, la Compañía de Jesús y el presidente Andrés Manuel López Obrador surge de una tragedia, que es el asesinato absurdo de estos dos jesuitas en la Tarahumara. Y a partir de ahí se ha ido generando una especie como de marea de posicionamientos, de señalamientos, de acusaciones que en nada abonan a la estabilidad del país. Es decir, tenemos ya demasiados problemas, demasiadas tensiones, como para abrir frentes muy delicados. Y este es uno de ellos. La Iglesia Católica lo que plantea al presidente es que cambie su política y su estrategia de seguridad. Eso es lo que está planteando. En ningún momento he escuchado, a lo mejor me he perdido, pero no creo, de que utilice las estrategias calderonistas de guerra, de una guerra total, de violencia, con violencia, etcétera. Pero sí ha sido muy reiterativo, tanto el episcopado como la Compañía de Jesús, que la violencia no solamente ha llegado a la iglesia, sino que campea en el país y que tiene que haber una corrección. Y el presidente ahí se ha amarrado y dijo que no va a cambiar, que está convencido de que tiene que atender las causas, y ahí está entrampado parte de la polémica. Ahora hay que reconocer que el presidente ha elevado el tono de los adjetivos, les ha dicho hipócritas al clero, el apergullamiento, que es una expresión como muy dura, muy fuerte, apergullamiento a la oligarquía. Y por su parte la iglesia, los jesuitas están planteando que hay un estado fallido, como se habló en la época de Calderón. Es decir, los ánimos se han enturbiado, se han levantado en donde la verdad es riesgoso. No podemos olvidar, Luisa, que la Iglesia Católica ha estado presente en 3 guerras fratricidas, ha estado presente en 3 guerras civiles, la de la Reforma con Juárez, la invasión francesa, la guerra cristera. Las únicas 3 guerras civiles, la Iglesia ha estado al frente. O sea, estamos hablando de una institución que tiene, como ninguna otra, vasos capilares y contacto muy fuerte con la base social, con los tejidos sociales. Y bueno, pues creo que hay que tener mucho tacto porque la Iglesia, gran parte, es muy conservadora. No solamente estamos hablando de un riesgo que puede ser un riesgo electoral, sino también el establecimiento de estrategias. Cuando hoy el presidente dice que hay sectores de la derecha, de los conservadores, que quieren enfrentar al gobierno con la Iglesia, pues yo más bien le preguntaría hasta dónde él ha contribuido al revés, a echar a los brazos de sectores conservadores de la Iglesia a los sectores conservadores seculares. Entonces creo que el tema ahí está, es un tema que tenemos que ser muy cuidadosos, es un tema delicado por los antecedentes y sobre todo por el peso que tiene la Iglesia. Y ojalá prime la sensatez, o sea, que se vaya bajando el nivel de animosidad que existe en este momento. Sectores de la Iglesia se sienten agraviados y sectores del gobierno también se sienten agraviados por el nivel de crítica a su política de seguridad. Ojalá se llegue a una sensatez
de ambas partes para poder paliar y bajar la tensión que puede escalarse y se nos puede escapar de las manos, y en donde aquí no va a perder la Cuarta Transformación o la Iglesia, aquí perdemos todos los mexicanos. Sin duda. Doctor, déjeme cerrar con una pregunta. Como bien dice, el papel de los medios y, todas las personas que influenciamos, en la opinión pública, tendría que ser hacia la desescalada de estas tensiones. Como bien dice, la Iglesia es un actor importantísimo en nuestro país. Eso es indiscutible. La violencia es intolerable, eso también es indiscutible. Pero pienso, por ejemplo, ¿cómo tendría que reaccionar el gobierno federal cuando la Iglesia hace un llamado? Por un lado, efectivamente somos un país profundamente católico, pero por otro lado, imagínese que el presidente dijera, voy a escuchar a la Iglesia y actuar como me lo están pidiendo en un cambio de estrategia. Me parece que también sería sumamente delicado para otro sector que defiende el Estado laico, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la ruta para desescalar sin que esto implique, pues sí, ni que la Iglesia tenga un peso mayor al de una estrategia de política pública, ni que se le ignore a un actor, como bien dice, fundamental en gran parte del territorio nacional, ¿no? Sí, mira, lo que tiene que primar es una sana concepción de la teoría del conflicto. Una parte de la teoría del conflicto establece que es una lucha de valores, es una lucha de poderes, una lucha de visiones, ¿no? Y que por lo tanto la resolución es el aniquilamiento del otro, ¿no? La neutralización, ¿no? Y hay otra parte en estas teorías de conflicto que nos plantean que, al contrario, el conflicto es un motor en la historia. Y por lo tanto, como es un motor en la historia, hay una cierta funcionalidad. Las democracias maduras usan el conflicto como grandes momentos de síntesis, pero requiere que los actores en conflicto tengan precisamente la serenidad, diría el tino, la fineza y hasta la humildad para poder entrar en un nivel de diálogo. Aquí lo que está en juego, yo diría, sí, efectivamente, el Estado laico lo que te plantea es una separación. La Iglesia no se puede meter en política pública, ¿no? Como el Estado no se puede meter en las cuestiones internas de la Iglesia. Pero el tema que está aquí de trasfondo es el tema de la seguridad, en donde en este momento le toca a la Iglesia, pero que es algo que está presente. La Iglesia dice son 122,000 asesinatos y desapariciones, algo hay que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que si la capacidad política, de una política fina, podría primar que el presidente se reúne con miembros de la Conferencia del Episcopado, con los propios jesuitas, incluso con el padre Gallo, este sacerdote jesuita que reaccionó fuerte cuando habló de los abrazos que ya no alcanzaban para los balazos, a entenderlo porque es un hermano que está ahí. Le mataron a 2 hermanos con los cuales tiene contacto de 40 años. Hay que entender su animosidad, su estado de ánimo con el cual él se ha conducido en esta declaración. Sí, yo creo que son momentos importantes en los que tiene que primar una razón de Estado. ¿Y qué significa una razón de Estado? Velar por el bien del conjunto de la sociedad, más allá de las posturas propias de cada uno de los actores. ¿Y aquí qué significa? Pues que la Iglesia le baje, ¿no? Este fin de semana en muchas iglesias conservadoras del Bajío y de algunos otros lugares, el tema se llevó a las homilías. Y eso, que además eso también no es bueno un gris legal, ¿no? Perdón que me meta ahí, pero... No creo que sea ilegal. Disculpa que no estoy de acuerdo. Porque lo preguntaba. Es en una homilía. Ilegal sería si estos curas salen afuera y arengan en mítines. Eso sí sería ilegal. Pero adentro, en la sacristía o en una homilía, la ley electoral sí te prohíbe que dentro de una homilía se pugne por tal o cual candidato, pero hablar de temas, digamos, de estas características no es tanto el problema, pero sí lo es. ¿En qué sentido lo es? Pues que te está fermentando
un estado de ánimo entre la población católica, ¿no? Y Claro. eso es lo preocupante. Y ahí Pues, sí doctor, creo que tiene que tener una visión de Estado mucho más amplia, querida Luisa. doctor, disculpe, ya sabe que los tiempos de radio no perdonan, pero le agradezco muchísimo esta conversación. Ojalá la mantengamos. Como dice, lo que hay que hacer es fomentar el diálogo y pugnar por el bienestar social, independientemente de cualquier interés o emociones a flor de piel en estos momentos. La paz es lo que tendría que ser prioritaria para todas y todos. Le mando un abrazo y agradezco estos minutos, doctor Bernardo Barranco. Al contrario, muy buenas tardes, Luisa. Hasta muy pronto. Buenas tardes. Vamos a hacer un giro a la información y vamos